El anime ya empieza mostrando que en la academia de magia llamada Arden, el talento mágico lo es todo. Pero, ya sabes, siempre hay gente que no nació con ese don. Y de entrada vemos a un espadachín dándolo todo contra unos monstruos en una mazmorra. Ahí descubrimos que el nombre del tipo es Will, que es el protagonista de nuestra historia. Y para acabarla, el tipo es justamente uno de los que no sabe nada de magia. Corte a la academia, donde Will está estudiando. El profesor lo llama para activar un hechizo en una piedra. Pero como Will no tiene magia, la banda empieza a burlarse de él. Edward intenta calmar las cosas y dice que Will es bueno en la teoría, pero que eso no sirve de nada cuando se trata de magia. En eso, un tipo llamado Sion, súper creído, lanza un hechizo de fuego que explota en la piedra mágica. Edward le pone un alto a Sion y lanza otro hechizo, transformando la piedra en una especie de cristal. Aprovecha para decir la neta, la magia manda en todo. Y en este mundo en el que estamos, el profesor todavía suelta humildemente que gente como Will ni debería estar en una academia tan chida, porque nunca va a ser mejor que los demás. Más tarde, terminan las clases y, a la salida, Sion y unos tipos molestan a Will, diciéndole que debería dejar de ir a la dungeon solo para ganar unos puntitos bien chafas. Es ahí cuando aparece Colette, que empieza a defender a Will, porque cree que él es mucho más buena onda que el resto de la banda. Sion, para rematar con broche de oro, pero de caca, dice que el título de mago le queda grande y se va. Luego los dos se quedan platicando y Cole le dice que no debería hacerle caso a lo que dicen, además de que el profe se pasó al intentar humillarlo en clase. Will, todo galán, le agradece y dice que le encanta que una chica tan guapa como ella lo defienda. La chava se pone toda apenada y le pregunta si le dice eso a todas, pero Will jura que no, que sus papás siempre le enseñaron a elogiar a las muchachas y que de verdad la considera muy bonita. La chava casi se desmaya, pero trata de mantener la compostura, ya que viene de una familia noble. De repente, Will y Cole se quedan mirando un hechizo de protección que está en el cielo. Will empieza a explicar que antes unos villanos bien pesados habían creado tinieblas en todo el reino, pero aparecieron 5 magos que invocaron un hechizo de protección y acabaron con la oscuridad, liberando a todos. También cuenta que esos magos eran conocidos como los Magia Vander, que es como el título más alto para los magos más poderosos del reino. La chava pregunta si una maga llamada Alvis los está observando desde la torre mágica, y Will, bien optimista, dice que sí. Ahí conocemos a Alvis, que está en la torre, y sale un flashback de Will cuando era niño. Will y Alvis eran mejores amigos desde niños y habían prometido convertirse en los magos más poderosos para llegar a ser Vanders. Pero eso se quedó solo en promesa, porque la chava tenía un talento increíble y se convirtió en la maga Vander más joven de la historia. A diferencia del protagonista, que es solo un alumno común sin nada de magia, pero que sueña con convertirse en un mago Vander. Volviendo al presente, el profesor de magia, Wagner, le echa una regañada a Will, diciéndole que deje de ir solo a las mazmorras. Will se pone súper apenado y empieza a pedir disculpas. Wagner dice que, aún así, logró derrotar a un monstruo y que eso le va a dar 2 créditos. Entonces Will y su gatito, Kiki, se ponen súper felices. Wagner todavía dice que si de verdad quiere convertirse en un Vander, va a estar muy complicado, porque primero tiene que entrar al Instituto Superior y conseguir un montón de créditos. Sin mencionar que necesita tener conocimiento teórico y práctico en magia. Y como él no tiene magia, va a ser 10 veces más difícil. Will intenta decir que se va a esforzar al máximo, pero Wagner lo interrumpe de inmediato, diciendo que sin magia es casi imposible, y todavía le dice que ni siquiera sabe si se va a graduar, ya que no consiguió ningún crédito en los exámenes. Para empeorar las cosas, le avisa que para el final de la semana, Will tiene que tener al menos 4 créditos, si no, lo van a expulsar de la academia. El protagonista entra en pánico, pensando que solo tiene 2 días para eso, y empieza a repasar los libros para ver qué monstruo derrotar y así conseguir los créditos. En eso, el profesor dice que cree que hay un monstruo llamado Baskerville en el 6º piso de la mazmorra. Will se emociona muchísimo y agradece la información,
Solo que Sion estaba espiando la conversación y sale corriendo al lugar, porque piensa que si derrota al monstruo, Will no gana los puntos y así logra expulsar al tipo de la academia. Un buen rato después, ahí va Will todo feliz hacia la mazmorra, pensando en enfrentarse al Baskerville y ganar los 4 créditos. Kiki va con él y Will le dice que tenga cuidado con el aliento de fuego de la criatura. También le pide a Kiki que ayude, porque parece que el gato tiene buen olfato para rastrear monstruos. Mientras tanto, Sion y su banda ya están en la mazmorra. Los amigos del tipo le preguntan si está seguro de lo que está haciendo. Sion, todo creído, ni responde, pero piensa que alguien como Will, que no tiene magia, ni debería pensar en ser un bander. De repente, a uno de los amigos de Sion lo ataca el monstruo. Will escucha los gritos del otro amigo y corre rapidísimo para allá. Al llegar, Will ve que Sion está peleando contra un Evil Sentinel y se sorprende al saber que el monstruo vale 10 créditos. Él piensa que esa criatura debería estar varios pisos más abajo. La magia de Sion ni le hace cosquillas al bicho. Sion empieza a desesperarse porque no quiere convertirse en una estadística, pero Will se queda pensando si realmente vale la pena salvarlo, ya que siempre lo está molestando por no tener magia. Entonces Will recuerda a la amiga que le dijo que él era una persona amable y siempre dispuesto a ayudar a los demás. Fue entonces cuando ella le dio unos lentes que él usa en las peleas. Al final de cuentas, Will decide ponerse los lentes y lanzarse al ataque contra el monstruo, justo cuando Sion estaba a punto de convertirse en carnita asada. El prota bloquea el ataque y piensa que va a convertirse en un espadachín solitario. Corte a otra escena. Edward llega desesperado para hablar con Wagner y decirle que Sion y sus alumnos entraron a la mazmorra. Al escuchar que están en el 6º piso, Wagner se queda súper tranquilo y le dice que no se preocupe, porque Will está ahí. Y de vuelta a la acción, Will está repartiendo golpes y, a diferencia de Sion, sí le está dando pelea al monstruo. Los 2 profesores están viendo la pelea por una esfera mágica y Edward se queda impresionado con el poder de Will. Wagner explica que el caso de Will es diferente al de los demás, porque aunque no tenga magia, tiene una fuerza sobrehumana, sin mencionar las habilidades de combate que lo hacen una máquina de guerra. De repente, Will logra cortarle el brazo al monstruo, justo donde sostenía la espada gigante. Enseguida, Will agarra la espada del monstruo y la criatura intenta atacar con un rayo poderoso, pero Will lo bloquea y contraataca con un tajo que provoca una explosión gigante en el lugar, acabando de una vez por todas con el bicho. O sea, en un mundo lleno de magia, el protagonista es el espadachín y guerrero más rudo de todos. Poco después, Will va a ayudar a Sion, pero el tipo está súper enojado. Edward, claro, tampoco estuvo nada contento al saber que alguien sin magia podía ser mejor que él. Al día siguiente, aunque recibió una regañada de Wagner, el protagonista fue elogiado, porque el monstruo le dio los puntos que necesitaba para no ser expulsado. Luego hay un flashback del día en que el protagonista entró a la academia. La banda se burlaba de él, decían que no servía para nada por no tener magia. Hasta que un día Wagner lo llevó con la directora Caldron y ella le dio una daga. Enseguida, ella invocó varios ataques mágicos y el protagonista logró bloquearlos todos. Al ver el talento del chavo, ella le permitió seguir en la academia. En ese momento, el protagonista preguntó si algún día podría subir a la torre para estar con Alves y ella le respondió que sí, pero que tenía que mantener la fuerza de voluntad y ser responsable. Le dio una esperanza al chavo, ¿no? De vuelta al presente, Wagner explica que para convertirse en Bender hay 2 opciones: crear una magia nueva o juntar 7200 créditos en la academia. Pero él advierte que muchos ahí son unos flojos que ni estudian y tal vez ni se gradúen, así que va a haber clase extra. Unas horas después, Colette y el protagonista se encuentran y comentan que la clase estuvo pesada. De repente, escuchan a unos alumnos diciendo que fue Sion quien derrotó al Evil Sentinel. Pero ni siquiera Sion entiende cómo el protagonista fue el responsable de acabar con él. En eso, ve al protagonista pasar y va a reclamarle, bien enojado. Pero entonces Colette defiende al chavo y él termina yéndose.
Mientras tanto, Edward está súper enojado con la directora, exigiendo que expulse al protagonista. Pero ella dice que a estas alturas ya no se puede, ya que él está en sexto año y, dejando de lado el tema de la magia, es un alumno excelente. Todavía dice que tal vez no llegue a ser vender, pero puede ser curandero u otras cosas. Como el tipo no dejaba de hablar del protagonista, Caldrón dice que le hagan una prueba y ella le encarga al propio Edward que la prepare, ya que él sabe todo sobre magia vender. Al final de cuentas, Edward es conocido como el mago de la víbora oscura. De vuelta con el protagonista, agarra los libros y se va a la biblioteca a estudiar historia. Y la neta, el tipo es un genio en la teoría. La amiga le pregunta cómo sabe tanto y Will responde que si pierde aunque sea un punto, ya valió, no entra a una buena universidad. La chava se da cuenta de que tiene una contractura de tanto estudiar y se pone toda desesperada queriendo quitársela. En eso, llega Edward y le pide a Will que vaya a la sala de hechicería ahora mismo. Al llegar, el protagonista piensa que es como una clase extra, pero el tipo de una vez le lanza un ataque al lado y dice que va a hacer una prueba por su bajo rendimiento. Solo tiene que acertar un golpe para pasar. Y todavía le dice que si pasa la prueba, gana 5 créditos en hechicería, pero si falla, se tiene que largar de la academia. Ahí vemos que el protagonista de verdad quiere quedarse en la academia. En ese momento, Edward empieza a conjurar una magia oscura sobre el protagonista. Y cambiando de escena, Wagner va a hablar con Caldrón. Ella le pide disculpas por haberlo llamado y, sin pensarlo 2 veces, crea una pantalla gigante donde se puede ver al protagonista y a Edward peleando. Ella le prohíbe que interfiera, porque él es quien va a decidir el futuro del protagonista en la academia. Y Edward fue elegido para esta prueba porque es uno de los mejores en magia. Wagner dice que es injusto y cruel que haya sido él quien hiciera la prueba, porque descubrimos que Edward es el mago más cercano a convertirse en un mago vender. Ahí vemos que el protagonista apenas puede esquivar los ataques del tipo. Intenta acercarse para dar un golpe, pero una barrera mágica lo impide. Para empeorar las cosas, el protagonista recibe un impacto y piensa que el profesor es muy fuerte, porque ni siquiera necesita conjurar los hechizos para atacar. El protagonista se pone nervioso porque el tipo empieza a invocar un hechizo llamado Lluvia de Dextarvis, que son varios hechizos al mismo tiempo que van a golpear al protagonista como cuchillos. Intenta esquivar por un rato, pero termina siendo alcanzado y se siente impotente por no poder ganar. Y él de verdad quería tener su espada para pelear. Cambiando de escenario, vemos a Violeta súper preocupada por el protagonista, pensando que Edward seguro le está haciendo la vida imposible. Y justo en ese momento, ¿quién aparece? Kiki, toda lastimada. La gata empieza a rasguñar el armario del prota y Violeta se da cuenta de que quiere algo de ahí adentro, así que lo abre para ver qué onda. Mientras tanto, el protagonista está tirado en el suelo y Edward le suelta ser un bande es demasiado difícil para ti. Todavía remata diciendo que si ni siquiera puede ganarle a él, imagínate convertirse en un bande de verdad. Aunque el profesor lo humilla, el prota no se rinde y dice que sí va a convertirse en un bande, señor. Reúne las fuerzas que le quedan y quita al tipo de encima, y todavía dice que su motivación para ser un bande es estar con la persona que ama, que, pues, todo el mundo sabe que es la Alves. Eso hace que Edward hierva de coraje, llamando al prota impuro y diciendo que nunca va a estar con ella. Es en ese momento cuando Violeta llega y le lanza la espada al prota, que estaba guardada en el armario. Will se llena de confianza otra vez y bloquea fácil con su espada. Entonces el profesor vuelve a atacar al chico con todo y el prota se compara con un guerrero enano de antaño que logró golpear a un mago, demostrando que sí se puede enfrentar a los que se creen superiores. En ese instante, el prota salta hacia el cielo y de un solo golpe rompe la barrera, dejando a los dos cara a cara. Pero al final de cuentas, el prota sale ganando por un corte que le hace en la mejilla al profesor. Entonces Edward se retira diciendo que ganó 5 créditos en hechicería. En una escena paralela, Caldrón y Weiner están platicando sobre lo que pasó, porque les pareció increíble lo que vieron en la pelea.
Weiner piensa que el prota logró romper la barrera mágica y todavía atacó al profesor desde un punto ciego. O sea, se puede confirmar que el prota venció la magia con la espada, mostrando que también puede superar la magia de un mago tan fuerte como Edward. Después de eso, hay un flashback de cuando los dos amigos se despidieron. Después de entregarle los lentes a ella, el prota promete que se va a volver un bande para ver el atardecer desde la torre y la chica empieza a llorar de felicidad y dice que lo va a esperar. De vuelta al presente, vemos al prota repartiendo periódicos. Él iba caminando tranquilo cuando tropieza, pero con la habilidad que tiene, logra atrapar todos los periódicos, menos uno. Ahí se da cuenta de que su amiga está en la portada y ve que fue la primera persona en inventar 2 hechizos. Pero también lee que el Instituto Superior envió una misión a la Academia del Prota y esa misión vino de la propia Alves. Justo después, el prota se encuentra con un tipo llamado Rusty. Él le pregunta al prota si puede crear un objeto mágico porque necesita un núcleo de hielo de los Frostwalkers. Necesitan varios catalizadores mágicos y él va a recibir una lana si lo logra. Descubrimos que Rusty sabe mucho sobre crear objetos mágicos y le entrega varios al prota antes de que se vaya. Poco después, el prota llega a la donjeón y ve que hay un montón de magos ahí. Piensa que no esperaba menos de una misión que viene de Alves, pero entonces aparece Sion y derrota a varios tipos con un solo hechizo. Él piensa que los Frostwalkers no son nada para él, comparado con lo que el prota hizo el otro día. Will empieza a correr, porque si no encuentra monstruos, se va a quedar sin la misión. El prota va a otro lugar y ve que una chica está en peligro. Entonces acaba con la criatura de un solo golpe. La chica le agradece de inmediato y se sorprende de que no usó magia. Ella se presenta como Iris. Cambiando de escena otra vez, ahora estamos en el salón de clases, donde Weiner está explicando que si alguien crea un hechizo, probablemente llevará el nombre de esa persona y entrará en la historia. Entonces una alumna pregunta si Alves es increíble en ese sentido. Y el profesor responde que no existe nadie en el mundo que haya logrado crear 2 hechizos originales. Por eso, ella es considerada una de las mejores magas de todo el reino. Cole le dice a su amiga Rose que le parece increíble que ella fuera amiga del prota en la infancia. Entonces Rose empieza a molestarla diciéndole que está celosa. Cole se pone toda nerviosa, pero el profesor les dice a las dos que se callen de inmediato. De vuelta con el prota, están platicando y le preguntan a Iris si no lo odia. La chica responde que no puede odiar a la persona que la salvó. Y aunque él sea conocido por no tener magia, la chica dice que cada quien tiene su propio don. En ese momento, el protagonista empieza a explicar que el mundo en el que viven es medio falso, ¿sabes? O sea, los magos pusieron un sello en el cielo para protegerlo de la oscuridad, así que el cielo que ven es como una creación mágica. La onda es que ellos esperan algún día ver el cielo de verdad. Iris interrumpe sus pensamientos y dice que tuvo la oportunidad de conocer a Alves. Resulta que Iris estaba en apuros en una mazmorra, rodeada de monstruos, y Alves apareció con magia de hielo y la salvó. Iris se emociona mucho contando cómo fue la conversación con Alves, porque es fan de Alves, ¿me entiendes? Y está súper agradecida, por eso está ayudando a recolectar los catalizadores. De repente, el protagonista se da cuenta de algo extraño. Los Frostwalkers dejan un rastro de hielo por donde pasan, ¿cierto? Pero el rastro ahí era como el doble de lo normal, así que de inmediato se da cuenta de que hay un Frostwalker gigante cerca. El protagonista sale corriendo para allá e Iris se queda sin entender cómo sabe todo eso sin tener nada de magia. Pero él solo responde que hay cosas que se aprenden en la teoría y que él le sabe a los trucos de artefactos mágicos y al conocimiento de las mazmorras. Y no es que de repente aparece un Frogs gigante frente a ellos, una criatura súper poderosa. Iris abraza al protagonista, pensando que esa criatura vale 6 créditos de lo fuerte que es. Entonces el bicho ataca, pero el protagonista jala a Iris a otro lugar y le dice que se quede ahí, porque él va a acabar con el monstruo. Pero Iris le avisa que los ataques físicos no le hacen nada al grandote. El protagonista, bien confiado, le dice que se relaje, que ya ha derrotado a varios de esos antes. El monstruo carga un rayo siniestro,
pero el protagonista es mucho más rápido y empieza a darle vueltas alrededor. Luego empieza a atacar con uno de los objetos que Rusty le había dado. Después de darle un montón de vueltas al monstruo, logra neutralizar el ataque de la criatura y activa el fuego, que recorre toda la cuerda, haciendo que el monstruo se vaya directo al otro mundo en ese mismo instante. El protagonista se pone súper feliz porque el artefacto de su amigo funcionó de maravilla. Mientras tanto, Iris pone una cara diferente, pensando que los rumores eran ciertos. Ella está pensando en cómo darle un uniforme a otra persona. Entonces el protagonista dice que ya tiene suficientes piedras catalizadoras y que pueden regresar. Unas horas después, vamos a la torre donde están los Wanders. Descubrimos que Iris forma parte de este grupo y piensa que, aunque el protagonista no tenga magia, es demasiado habilidoso, un guerrero nato. Ella entra a una sala donde están todos los magos Wanders. Primero conocemos a Cariot y también a Leonor, Seo y Alves. Iris pide disculpas por interrumpir, pero Cariot dice que solo estaban aburridos en una reunión. La banda comenta que los seres del cielo los están vigilando y que, si los atacan, la cosa se puede poner muy fea. Leonor dice que necesitan más brotes, no sé qué es eso, para cuando llegue el gran día del destino, porque no pueden dejar que una profecía se cumpla así nada más. Seo le pregunta a Iris si encontró a alguien prometedor en la mazmorra. Ella dice que el tipo que no usa magia fue el mejor que vio. Pero la banda no está muy de acuerdo. Leonor jamás dejaría que personas inferiores se le acercaran. En cambio, Seo piensa que podría ser divertido y que las chicas son muy cerradas de mente. Incluso bromea diciendo que aceptaría a un enano si fuera útil. Eso crea un ambiente tenso, pero Cariot calma a todos y dice que pronto será el festival de magia y que ahí decidirán qué hacer. Después de la reunión, casi todos se van y Iris se queda platicando con Alves. Iris dice que el chico parece interesante y Alves solo crea un cristal, diciendo que todavía está esperando que el protagonista vaya con ella. Unos días después, vemos a Colette y a otros estudiantes haciendo un examen práctico, pero el protagonista se distrae con la plática de un tipo y termina siendo golpeado. Entonces todos se burlan de él por ser un fracaso en la magia. Después, otra maga, Yanna, hace un combo con otro tipo llamado Winel. Además, aparece otro tipo llamado Julius, que tiene magia de hielo, porque esos son los estudiantes que tienen más de 10.000 créditos. Después del examen, Julius llega con Winel y Yanna para declararles la guerra, porque quiere ganarles. Para que te des una idea, esos son los alumnos que tienen más de 10.000 créditos como puntos. Al terminar el examen, Julius se acerca a Winel y Yanna para decirles que les declaró la guerra porque quiere ganarles en el próximo combate. Todo esto porque se están preparando para el festival de magia y para poder ir al instituto superior. Julius intenta lanzar un hechizo disfrazado de flor, pero los dos lo destruyen al instante. Toda la banda piensa que los tres son demasiado pesados, los únicos ahí que pasaron de los 10.000 créditos. El protagonista explica que los créditos de cada uno son como el currículum para el instituto superior. Pero él ni siquiera tiene lo suficiente para graduarse, mucho menos para ir al instituto. Will solo tiene 5.404 créditos y necesita 7.200 para graduarse e ir al instituto, ¿ves? En eso, Julius aparece frente al prota y lo trata como basura. Entonces el prota se acuerda de que el festival de magia ya se acerca. Un poco después, a la hora de la comida, Violet le dice al prota que debería enfocarse en otras cosas. Por lo general, todos los estudiantes intentan lucirse con el hechizo para ser reclutados por el instituto. Y entonces el prota empieza a explicar que el festival de magia se hace cada 2 años en la Academia Elgarden. Hay varias competencias en el festival y los jefazos de la Torre Mágica siempre aparecen para reclutar estudiantes. Entonces, hablando de la magia Vander, Mina interrumpe al prota y recuerda que la torre tiene 4 facciones: la varita del Señor del Rayo, la varita del Elfo Sagrado, la varita del Emperador de la Llama y la de la Doncella de Hielo. Ella dice que si una de esas facciones lo elige, como en el festival, ya tiene el lugar asegurado en la torre. Mina también dice que va a haber unos tipos llamados Watchers, como Iris, que van a buscar talentos disfrazados de gente normal.
También le dice al prota que si él participa en el torneo, la gente va a cambiar la forma en que lo ve, pero él dice que solo va a ayudar en la organización del evento. Al final de cuentas, el prota dice que no quiere participar porque hace unos años lo intentó y le fue mal, pasó mucha vergüenza. Entonces los dos ven por la ventana que los alumnos ya están entrenando sus hechizos. Mina piensa que el festival sería bueno para que el prota se dé a conocer. Luego, se van a los casilleros. Después de ayudar al prota, Mina se da cuenta de algo y Kiki deshace unos hechizos que había en la puerta de un casillero. Adivina qué, encuentran una escalera secreta justo ahí en medio. Al llegar ahí, se topan con varias estudiantes haciendo apuestas ilegales. En ese momento, Sion aparece en el lugar y Bai Elite lo amenaza para que deje de molestar al prota. Los amigos de Sion empiezan a decir que él está preocupado por los 3 mejores estudiantes. Eso lo irrita, pero toda la banda lo escucha. Al final, Sion dice que solo está un poco preocupado, pero sabe que, en la práctica, su nivel es igual al de Winel y Diana. Más tarde, el prota termina las clases y Koyo lo invita a ir a la mazmorra con ella, pero él tiene que trabajar y le dice que no puede. La chica se pone bien triste porque quería pasar un rato a solas con él. En la noche, el prota va a las afueras de la ciudad donde están los mineros. Resulta que otro de sus trabajos es ser mesero en una taberna. Un viejo camarada del prota le dice que la vida no ha sido fácil para él, ya que sabe que trabaja como repartidor de periódicos, mesero en la taberna y todavía estudia. El prota responde que tiene que chingarle porque no tiene beca en la academia y necesita pagar sus estudios. El tipo, al que vamos a llamar Doñan, le dice que debería participar en el festival de magia, pero el prota se pone nervioso y dice que no va a ir. Y como el prota no deja de hablar, la dueña, que es bien explotadora, le ordena que trabaje más y hable menos. Vemos que Rose también trabaja ahí y que los enanos del bar parecen querer mucho al prota porque siempre los trata súper bien. Después de unas horas, Rose sugiere que el colega le pregunte a Winner sobre un trabajo porque ahí no gana mucha lana. Entonces el prota dice que ya se acostumbró a tratar con ellos y que se lleva súper bien con Doñan y el resto de la banda. Está siendo honesto, sabiendo que los enanos son gente honesta que ama a Virita y siempre lo han recibido con los brazos abiertos, sin importar lo que haga o diga. Por eso los considera personas increíbles y quiere que continúe esa camaradería. Incluso afirma sentir el máximo respeto por todos ellos. Justo en ese momento, una cuchara cae al suelo, ¿y quién aparece? Julio. El tipo llega con una actitud súper arrogante, pensando que el lugar es lo más bajo que hay. Al ver al protagonista trabajando en la taberna, empieza a burlarse, llamándolo incompetente. Doñan, al ver esa escena, ya empieza a mirar feo al tipo, pero Julio le dice que deje de mirarlo así, porque considera a los enanos una raza inferior que vino de otro mundo. Para empeorar las cosas, el tipo se sienta ahí porque en ese momento no había ningún otro lugar disponible. El protagonista explica que, antiguamente, los habitantes celestiales destruyeron el mundo de donde venían los enanos y fue así como llegaron a este mundo. Pero si un enano toca a un mago, toda su raza paga el precio. Por eso existe esa discriminación tan fuerte y los tipos no dejan de burlarse de todo, hasta de la comida que Rose les lleva. El protagonista ya está harto de escuchar tantas tonterías. Les exige que se retracten de lo que dijeron sobre la comida, porque quienes sembraron y cultivaron todo fueron los propios enanos. La situación se pone algo tensa, pero Julius dice que ahí todos se cuidan entre sí. Y para rematar, hace algo que de verdad enfurece al protagonista, le avienta la comida en la camisa. Los amigos de Julius intentan meterse, pero el prota, en un abrir y cerrar de ojos, deja a los dos tirados. Will comenta que ese odio de los magos hacia los enanos ni siquiera debería existir, porque algunos magos son peores que animales. Julius, con una sonrisa cínica, piensa que hacía tiempo que no lo humillaban de esa manera. Le advierte que el prota se metió en un gran lío por haberse metido con alguien como él. Entonces el tipo saca la varita y empieza a congelar todo. Julius lanza un ataque al prota, pero él lo esquiva sin problema. Pero el tipo sigue atacando y logra atrapar al prota en una especie de cristal de hielo. Incluso crea una rosa de hielo en el pecho del prota para intentar acabar con él,
pero al ver la mirada de odio del tipo, lo piensa 2 veces. Entonces reta al prota a participar en el festival de magia para humillarlo en público y el prota, rompiendo los cristales, acepta el reto. Entonces Julius dice que va a acabar con la poca reputación que él consiguió en la academia, pero el prota le lanza, si él gana, Julius va a tener que pedirle disculpas a Doñani y a los enanos. Transcurre un tiempo y vemos al protagonista en la sala de espera. Hoy es el día de la inauguración del Festival de Magia. Incluso hay reclutadores que vigilan a cada participante para analizarlo. A continuación, comienza el primer partido, que es aéreo. ¿Quién gana? Diana, por supuesto. Esta es su segunda victoria consecutiva en varios años. La mina es una maravilla, sin duda alguna. Mientras tanto, Iris está allá hablando con Caldron y cambia su personalidad a la de una chica inocente, diciendo que tiene que apoyar a alguien. En otra escena, Sion está con sus amigos recordando que Colette lo invitó a su grupo. El tipo se puso todo ilusionado pensando que ella empezaba a gustar de él, pero al llegar se topa de frente con el protagonista. Colette explica que lo invitó al grupo porque para participar en uno de los juegos necesitan sumar al menos 21,000 créditos. Y como los 3 juntos llegan a esa cantidad, Sion se siente usado. Incluso se niega a ayudar, pero entonces Julius entra a su equipo. Julius se queda mirando al prota y se da cuenta de que Colette en realidad está interesada en el prota, no en él. Colette se da cuenta de inmediato que hubo algún problema entre el prota y Julius porque la categoría en la que van a jugar es la misma que la del tipo. Y después de unas horas, el comentarista del evento anuncia que el juez será Edgar. Después de unas palabras, avisa que el próximo evento será el principal, llamado Ataque de los Cuervos, que es donde el prota, Julius y otros equipos van a participar. En eso, varias elfas hacen una magia que transforma todo el lugar. En ese instante, el comentarista dice la verdad. Hay varios campos de juego que las elfas crearon alrededor del estadio y vale todo ahí dentro durante la competencia. Para dejarlo todo más claro, los jugadores empiezan en puntos diferentes y tienen que llegar al estadio central. Quien agarre la corona que está ahí en medio, gana. Y para ponerle más emoción, los profesores pusieron unas trampas por ahí y los equipos pueden atacarse a gusto. Resumiendo, un Battle Royale loquísimo entre los equipos. El tipo empieza a hablar de los equipos favoritos y el de Sion ni siquiera está cerca de ser uno de ellos, mucho menos con Will, que no tiene ningún talento. La banda no lo perdona y empieza a burlarse de Will, diciéndole que se rinda, llamándolo un 0 a la izquierda. El equipo se prepara y Ogner se pone nervioso al ver que Will va a participar. Le suplica que no vaya, pero Will está decidido a ganar. Dicho eso, él dice, vámonos, y deja al profesor súper preocupado, ya que le había advertido que no se metiera en esos juegos. Y empieza el torneo. Unas cajas robóticas cobran vida y se convierten en un montón de golems. Will sale disparado a toda velocidad y la gente piensa que va directo a los brazos de la muerte. Pero de repente, Colette lanza una habilidad sobre Will y hacen un combo brutal, explotando al golem de un solo golpe y dejando a todos en shock. Colette explica que, aunque Will no tenga magia, sabe un buen de trucos mágicos gracias a los guantes que tiene. Después de ese ataque, él se convierte en el primero en pasar por los golems. Mientras tanto, Sion recuerda todo lo que pasó con Will y piensa que hubiera preferido convertirse en carnita asada del centinela antes que ser salvado por Will. Entrenó como loco para volverse fuerte, pero Will lo superó y ahora se siente súper humillado. De vuelta al presente, el grupo de Will va liderando la carrera y entra a una zona desértica. De repente, empiezan a atacarlos, pero Colette lanza un hechizo que hace llover espadas. Will aprovecha y lanza cada una de ellas a los cubos que les están disparando, destruyéndolos al instante. Nadie puede creer que el tipo sin magia va en primer lugar. Hasta los Watchers se quedan con la boca abierta al ver cómo detecta cada trampa y la desactiva o la explota al instante. Edward explica que toda esa habilidad es porque él es un ratón de Dungeon, ya que si te acuerdas bien, vivía en las mazmorras para ganarse unos pesos. Sirius le está echando porras desde las gradas. Mientras tanto, los otros equipos la están pasando mal con las trampas, pero Will anda muy confiado y avanza por el mapa sin problema. En una escena paralela, Julius está súper preocupado porque escucha que la gente en el estadio está gritando demasiado fuerte.
Le pide a sus compañeros que chequen con su habilidad de búsqueda y ellos le dicen que Will va liderando la carrera. Él se tranquiliza un poco y dice que se va a encargar de eso. De regreso con Will, son atacados por unas trampas pesadas que Edward preparó, pero Will logra defenderse y eso deja a Edward furioso, porque no esperaba que él pasara tan fácil. De repente, el grupo llega a un bosque y Will apenas logra esquivar un rayo que Julius le lanza. Will se pone súper nervioso, porque no esperaba que el tipo llegara tan rápido. Su plan era llegar primero y esperar para atacar. Y se pregunta por qué Julius está solo. Sin pensarlo dos veces, lanza varios hechizos que atacan a Will como si fueran misiles. Will piensa que el pleito va a ser ahí mismo y de repente hay una explosión gigante de fuego, porque Sion llegó para echarle una mano. O al menos eso pensábamos, porque Sion está furioso y Colette le dice a Will que corra, porque el tipo va a atacar a su propio compañero con todo lo que tiene. Will logra protegerse con un escudo de tierra que sacó quién sabe de dónde. Después del ataque, Sion dice que, en realidad, el ataque era para Julius, para quitarlo del camino, pero fue tan fuerte que abrió un camino de fuego. Sion confiesa que apartó a Julius para poder tener una pelea contra Will, porque le arde haber sido superado por el talento de Will. Will ni siquiera puede creer que está escuchando esas palabras de su propio compañero. Vaya ambiente incómodo, ¿no? Se supone que deberían ser un equipo. Pero Sion, sin más ni más, ya lanza un ataque al protagonista, diciendo que es un ser despreciable y que no necesita más motivos para acabar con él. Colette intenta meterse para defenderlo, pero Julius crea una barrera de hielo, impidiendo que ella se acerque para ayudar al protagonista. Para colmo, todavía lanza un ataque que le da a la chica y el protagonista ve todo, pero no puede hacer nada porque él mismo está siendo atacado y su espada sale volando lejos. Entonces Will dice que no pueden estar peleando así, siendo que son del mismo equipo y necesitan ganar el torneo. Pero Sion está cegado por la rabia y solo quiere pelear contra el protagonista para vengarse de la humillación por la que lo hizo pasar. Entonces, hay un flashback del primer año del protagonista en la academia. Vemos que el chico se sentía súper mal, rechazado por todos, y Sion intentó hacerlo su subordinado para que no se sintiera tan bajoneado. Pero el protagonista simplemente ignoró sus palabras porque estaba muy mal. Él vio que Sion solo pensaba en ir a la torre y, por haber sido despreciado, Sion lo odia desde ese día. De vuelta al presente, el tipo sigue atacando al protagonista con varias magias de fuego. Como el protagonista solo esquiva los ataques, Sion se pone furioso y le exige que también ataque. Pero Will dice que no va a hacer eso porque son del mismo equipo y también porque le prometió algo a Doñan y a Besto, los enanos. Al escuchar eso, Sion dice que entonces lo va a acabar y lo va a convertir en cenizas. Mientras tanto, la banda que está viendo se queda boquiabierta al ver a los del mismo equipo dándose de golpes. Edward hasta comenta que deberían enfocarse en conseguir la corona y que esa pelea fea les va a quedar mal a los dos, porque los Watchers van a ver eso como algo negativo y no van a querer reclutarlos para la Torre Mágica. Y no es que los reclutadores sí se decepcionan de Sion. El tipo era de los 4 mejores con más créditos en la academia y tiró todo a la basura con esa actitud. Mientras tanto, Iris llega con Rusty y los dos empiezan a platicar sobre el protagonista. Rusty no se imaginaba que la chava iba a estar apoyando a alguien como él, ya que hay tantos favoritos entre los competidores. Volviendo con Colette, ella está pensando en cómo hacer para detener a sus compañeros de equipo. Pero Julius está ahí, echando a perder sus planes. De repente, la chava recibe un impacto, pero todavía logra bloquearlo. Pero cae en una trampa que el profesor había puesto y se arma una tremenda explosión. Entonces, de repente, todos en el estadio se quedan sin entender nada, porque empiezan a ver varios Julius repartidos por todos lados. Es que él creó una técnica secreta para multiplicarse e ir tras el resto de los oponentes. Vemos que se acerca a Will Not, pero el tipo destruye al clon con un solo ataque. Él suelta una especie de cristal y el tipo piensa que Julius tiene una habilidad muy buena con esa técnica secreta, ya que solo un Magebander podría hacer algo así. El comentarista, al ver que Julius ya valió, se queda impresionado con el poder de los elfos. Cambiando de escena, vemos a 2 elfas llamadas Puris y Lefia, que están al pendiente de la pelea. Las dos piensan que, a pesar del buen desempeño en combate, todo está muy normal. Deciden irse porque no les gustan mucho los festivales y todavía piensan en hacerle un informe a Eleanor.
Mientras tanto, los compañeros de equipo de Sion están bien enojados con él. No pueden creer que estaban ganando y él hizo una de esas, atacando a su propio compañero. Aunque a Sion no le cae bien el protagonista porque no tiene magia, todos piensan que está muy mal todo lo que está haciendo para intentar expulsar al chavo. De vuelta con el protagonista, él está medio cansado y se pregunta por qué Sion está tan obsesionado con él. Entonces hay un flashback rápido del protagonista. Hace muchos años, él y sus amigos siempre molestaban al protagonista, le aventaban sus libros lejos y otras cosas. Y Will sabe mejor que nadie que es un fracaso y no necesita estar haciendo esas cosas para llamar la atención, porque todo eso solo lo hace sentirse peor de lo que ya se siente. El protagonista incluso piensa que si él estuviera en el lugar de Sion, no sería tan egoísta. Pero enseguida, el protagonista recuerda que no puede apartar la vista de su objetivo, porque necesita ganar para poder llegar hasta donde está Aldis. De vuelta al presente, Sion empieza a invocar un hechizo de fuego siniestro para acabar con Will. Él lanza un halcón guardián, como una especie de fénix de fuego, que es un hechizo de nivel guardián, hacia arriba. El protagonista piensa en cortarle las alas para atacar al tipo, pero el halcón se regenera y vuelve a lanzarse sobre él. Entonces Will se da cuenta de que necesita destruir el núcleo de la criatura. También se da cuenta de que esos guardianes sirven para ganar tiempo y lanzar otros hechizos. Después de defenderse del ataque, todos se quedan boquiabiertos con la invocación. Hasta Edward piensa que el hechizo es demasiado avanzado para un estudiante. Los reclutadores empiezan a comentar y creen que él ya está llegando al nivel de Liana y de los 3 mejores. Incluso están de acuerdo en que el festival es bueno para ver el potencial de la banda. Uno de ellos decide hacer un informe para Cario diciendo que hay buenos alumnos este año. Volviendo al protagonista, él dice que tienen que dejar de pelear y comenta que Sion se ha vuelto mucho más fuerte. Sion responde que tienen que pelear porque él vivió siendo humillado por Will y no entiende cómo es que el tipo no lo odia. Pero Will dice que sí lo desprecia y que ya pensó en mandarlo a volar, pero ahora está enfocado en vencer a Julius y no tiene tiempo para eso. Sion se pone furioso y dice que con solo ver su cara ya se irrita. Eso porque el protagonista nunca se rindió, incluso después de tantas cosas. Y para sorpresa, Sion confiesa que Will siempre lo ignoró, a diferencia de los demás, y que él solo quiere la atención del tipo. Ahí el protagonista entiende que él solo quiere que lo tomen en serio. Entonces dice que si tanto quiere su presencia, tienen que pelear con todo lo que tienen. Sion se da cuenta de que por fin consiguió la atención de Will y llama al halcón de fuego otra vez. El protagonista sabe que el guardián no lo va a dejar acercarse tan fácil. Pero de repente, Sion lanza al halcón y lo combina con varios hechizos de nivel divino. Y Will se pone tenso al ver ese ataque doble superpoderoso acercándose. Pero el protagonista ya sabe cómo ganar. Esquiva al guardián, destruye el núcleo y avanza directo hacia Sion. Pero, de la nada, Violet aparece y crea una barrera de tierra, haciendo que el protagonista se estrelle de frente contra ella. Ella le dice que se detenga, diciendo que no venció a Julius, pero el tipo desapareció. Sion se preocupa mucho por la ropa de Violet y dice que una noble como ella no debería estar así, pero ella le responde que es su culpa por empezar a pelear con el protagonista. Violet le dice a Will que siga adelante para ajustar cuentas con Julius. Sion intenta decir algo, pero Violet lo interrumpe y le ordena que deje de meterse. Y él, como buen obediente, no tiene otra opción más que hacerle caso. El protagonista le da las gracias y ella se sonroja. Así que, en el fondo, sí le gustó. Ella todavía le dice que en otro momento pelee con Sion. En ese momento, el protagonista sale volando y vemos a Julius entrando al estadio. La gente piensa que su grupo ya ganó, pero de repente el protagonista cae del cielo, causando un estruendo. Will dice que es hora de pelear y Julius se alegra porque va a poder humillarlo frente a todos. En una escena paralela, Alve está relajándose cerca de la ventana de la torre, pero llega una ayudante de la facción del hielo, Maris, y le da un zape para despertarla. Maris le dice que solo duerme y se la pasa viendo el mundo desde arriba. Entonces la chica le entrega un papel con los mejores candidatos para la facción del hielo y Julius está en primer lugar. Maris le dice a Alve que piense en hacerlo su sucesor como Vender. De vuelta con el protagonista, el ambiente está tenso, y Julius le agradece por haber venido, ya que estaba aburrido y quiere darle una paliza y humillarlo de una vez.
pero el protagonista responde que no va a perder hasta que él le pida disculpas a Doñani y al resto de los enanos. En eso, Julius, sin pensarlo dos veces, crea una cortina de humo con su habilidad para atacar al protagonista sin problema. Solo que él logra sentir la presencia de Julius cuando ataca, pero en el momento en que lo encuentra, recibe un golpe. El protagonista se quedó sorprendido al ver que justo frente a él, Julius empezó a invocar un montón de clones de sí mismo. Los clones avanzan y ya empiezan a congelar el cuerpo del prota. Edward se puso nervioso en el momento, porque sabe que ese hechizo de clonación no es tan fácil de hacer. Por su parte, Warner piensa que esa habilidad se llama Glassfro y que viene de las artes mágicas secretas creadas por Alves, y no es tan fácil de replicar como el tipo lo está haciendo parecer. Para empeorar las cosas, esa habilidad es uno de los 2 hechizos que habíamos mencionado antes. El prota pregunta cómo puede usar magia de Alves, y el sujeto piensa que solo estudió y tiene talento puro. Incluso se burla de la chava, diciendo que algún día la va a superar y todavía la va a dejar en ridículo frente a todos. Entonces, el prota se irrita y después de romper el cristal, se lanza contra el tipo. Pero los clones empiezan a atacar de inmediato y no le queda de otra más que bloquear los ataques. Julius dice que los clones pueden moverse como si pensaran igual que él. De repente, dejan de atacar al prota y vemos que, después de convertirse en un rayo, encierran al prota en una especie de jaula. Él intenta romper la jaula, pero no sirve de nada, y para rematar, Julius invoca un cristal gigante que le cae directo al prota. Todos se quedan impactados con el poder absurdo del tipo. Edward piensa que ganó sin siquiera haberse movido del lugar. Julius, todo creído, empieza a hablar con los reclutadores, pensando que con la magia de Alves demostró ser muy superior y que podría ser el sucesor de la chica. Todos empiezan a aplaudirlo y Iris piensa que logró engañar al prota, aunque él sea muy habilidoso. Entonces ella piensa que él es un gran estratega, pero, de repente, Julius se queda en shock al ver que el prota se liberó del cristal con un solo corte. No puede creer que aguantó un ataque tan poderoso. El prota le agradece, diciendo que estaba pensando con la cabeza fría porque él había insultado a Alves. Entonces decide atacar de nuevo, pero el prota, usando su velocidad absurda, acaba con los compañeros de Julius de un solo golpe. Edward se dio cuenta de que usó la misma estrategia de esconderse y rematar, igual que hizo con él, y vemos que los clones de Julius desaparecieron porque el prota los estaba usando como apoyo para los compañeros de él. Al final de cuentas, se burla de Julius, diciendo que él solo puede usar una migaja del verdadero poder que tiene Alves. Esas palabras hacen que el tipo se enoje muchísimo. Mientras tanto, Alves le dice a Maris que Julius podría ser un buen sucesor, pero la persona que ella quiere a su lado es el mejor espadachín que existe, que claramente es el protagonista. De vuelta al prota, él dice que aunque puede usar la habilidad de clonación, no es perfecta porque tiene que usar magia todo el tiempo. Y que solo estaba usando a los compañeros porque, en realidad, ni siquiera perfeccionó la técnica. Eso hace que Julius se enoje aún más y él invoca una habilidad y saca varios clones otra vez. Él también invoca unos hechizos desde el cielo, que el prota esquiva sin problema mientras esquiva los ataques de los clones. Julius piensa que el prota tiene algo de razón, porque por ahora solo puede crear 4 clones y nunca va a saber cuál es el verdadero, ya que todos tienen la misma apariencia. Y cree que por ahora va a tener que quedarse a la defensiva, pero de repente, el prota encuentra al verdadero y cuando avanza hacia él, apenas logra crear un escudo de hielo. Aún así, el prota logra romper el escudo y lo lastima bastante. Julius pregunta cómo supo que era él y el prota responde que fue por la temperatura de los clones, porque si no domina bien la técnica, sueltan un poco de humo, como si estuviera saliendo frío. Julius se pone muy nervioso y pregunta cómo alguien sin talento como él puede conocer ese hechizo mejor. El prota les dice a él y a Alves que eran amigos de la infancia, o sea, crecieron en el mismo orfanato, así que conoce la magia de la chava mejor que nadie. Todos se quedan boquiabiertos y el prota confiesa que conoce todos los puntos fuertes y débiles de la magia de su amiga. Esas palabras vuelven loco al tipo, que piensa que una magia vender nunca podría ser superada por alguien sin talento como Will. En eso, el prota recibe el hechizo del tipo, pero lo bloquea sin problema. Entonces Julius cae de rodillas sabiendo que perdió. El protagonista lo elogió, diciendo que aunque no fue superior, fue el primer mago en lograr copiar la magia de su amiga. Incluso suelta que ella creó esa habilidad de clon cuando tenía apenas 2 años. La banda se quedó en shock y el protagonista todavía dice que por eso la magia no es perfecta y tiene sus puntos débiles.
Esas palabras le pegaron en el ego al tipo, porque al final de cuentas, el protagonista dijo que él estaba al nivel de una niña de 2 años. Eso hace que el tipo se ría y de repente carga al máximo su poder mágico, creando el doble de clones que había invocado antes. Ahora está decidido a humillar al protagonista con todo lo que tiene. Pero entonces Will dice que eso no es nada para él, porque su amiga siempre lo molestaba creando hasta 10 copias de ella. Eso hizo que el tipo se enojara aún más y empezó a atacar al protagonista con todo. Pero Will empezó a moverse de un lado a otro, eliminando uno por uno a todos los clones del tipo. Después de unos segundos acabando con los clones, por fin logró destruirlos a todos y darle un puñetazo en la cara al verdadero, haciendo que se estrellara contra la pared y se desmayara. La gente en el estadio se quedó boquiabierta al ver al protagonista eliminar a uno de los 3 mejores estudiantes sin usar nada de magia. En eso, Violet llegó corriendo, súper feliz con lo que acababa de pasar. Hasta Liana quedó impresionada con el talento y el poder del protagonista. Pero ahí vino la sorpresa. Aunque había derrotado al tipo, el protagonista terminó perdiendo. En ese momento, Will llegó y sin decir nada, agarró la corona como si nada hubiera pasado, haciendo que su grupo ganara. Se puede decir que Will fue el más listo de todos, esperando a que los demás se mataran para agarrar la corona. Mientras tanto, Sarisa le avisa a Alves que el Crawl Attack terminó, pero Alves parece nerviosa después de escuchar todo lo que el protagonista dijo de ella cuando era niña. Está muriéndose de vergüenza y no sabe qué hacer para regresar el tiempo. De vuelta con el protagonista, él está medio molesto por haber perdido, pero entonces Violet llega para consolarlo. Aún así, el protagonista cree que logró cumplir la promesa que le hizo a Doñan. Más tarde, en la noche, todos están en la taberna celebrando la pelea del protagonista. Steiner incluso les agradeció a los enanos por cuidar tan bien de Will. Y después de unas horas, Doñan le pregunta al protagonista si fue reclutado para la torre. Pero Violet dice que no, porque él no ganó. Y todavía se enoja porque todo fue culpa de Sion. Incluso dice que lo invitaron a celebrar, pero él rechazó la invitación. Doñan también cree que él logró vencer a Julius y terminó pidiendo disculpas, pero lo pusieron a trabajar lavando platos, porque así es como los enanos aceptan las disculpas. Julius estaba desesperado porque nunca había trabajado antes. Q le pregunta al profesor si fue buena idea hacer esa fiesta después de la pelea. Él responde que ya hicieron lo más difícil, que fue mostrar su talento en combate, así que solo queda esperar hasta mañana. Corio pregunta si ahora van a tratar mejor al protagonista por el poder que mostró. El profesor lo confirma y espera que tenga una vida mucho mejor que la que tenía, ya que antes todos lo despreciaban. Al día siguiente, el protagonista regresa a la academia y todos se están preparando para un entrenamiento en las mazmorras. La banda empezó a invitar al protagonista a los grupos, porque todos vieron que es muy fuerte. Varios chavos llegaron y empezaron a discutir para ver quién se quedaba con Will. Violet se molestó al ver que estaban acosando a Will para tenerlo en su grupo. Entonces ella se metió en medio y les recordó cómo lo trataban antes. El protagonista estaba súper feliz al ver que ahora lo querían y tenía amigos. Pero una de las chicas tomó la mano del protagonista y le dijo a Violet que no fuera tan egoísta. Violet se puso furiosa al ver que estaban tocando al protagonista. Entonces ella lo jaló lejos de la chica y dijo que ellos ya tenían una cita. Más tarde, en la noche, Violet pensó que se había dejado llevar y ahora no sabía qué hacer con la cita que tenía con el protagonista. Entonces llegó Rose y empezó a molestarla. Rose le dijo que tenía que prepararse para no decepcionar al protagonista y además le dijo que si se arreglaba, los rumores podrían volverse realidad. Mientras tanto, Rose estaba platicando con el protagonista y le preguntó si iba a ir a la mazmorra mañana. El protagonista se hace el desentendido y dice que en realidad tiene que salir con Violet para comprar unas cosas que necesita. Al día siguiente, Violet se arregla toda pensando que, aunque para el protagonista no sea una cita, ella va a hacer que lo sea. Justo en ese momento llega Will y le dice que se ve hermosa, diferente a como es siempre. Hasta le suelta un "mi corazón se aceleró solo de verte". La chica se pone súper nerviosa, pero Ross llega para arruinarlo todo. Él se presenta con Violet y ya avisa que va a ir de compras con ellos, echando a perder los planes de ella en el momento.
El protagonista dice que lo invitó, ya que Rost le había preguntado la noche anterior, ¿no? Ahí es cuando Rost toma de la mano al protagonista y Violet no entiende nada, porque un amigo de verdad no hace esas cosas. Y el resto del día fue Violet intentando acercarse, pero Rost no dejaba que el protagonista ni respirara, como si estuviera súper clavado con él. Violet se quedó toda confundida porque quería unos momentos a solas con el protagonista. Después de un buen rato, Violet le reclama al protagonista quién es ese Rost que no se despegó de él ni un segundo y le pregunta si es alguna chica o algo así. El protagonista dice que es hombre y que ella lo sabe bien, porque son tan cercanos que hasta se han bañado juntos y que su espada es más grande que la de Rost. Y para hacer todo aún más raro, Wynn comenta que Rost siempre ha sido así. Entonces él trae unas bebidas, pero solo dos, porque una es para Violet y la otra la van a compartir. En eso, le dicen al protagonista que vaya a afilar la espada con los enanos, porque los magos no son bienvenidos ahí. Él está de acuerdo y se va a la herrería. Violet aprovecha la oportunidad y le pregunta directamente a Rost si siente algo más fuerte por el protagonista. Rost se levanta y, en un tono medio amenazante, dice que nadie quiere más a Will que él. Y ahí empieza una discusión para ver quién es el mejor amigo del protagonista. Para rematar, Rost suelta un, por lo menos yo ya me he bañado con él. Mientras tanto, el protagonista piensa que los dos están actuando muy, pero muy raro. En eso, aparece Liana y le pide hablar un momento con él. Ella le pide que la acompañe y llegan a una casa donde está el resto de la banda top de la academia. Al llegar, Liana explica que al final del semestre hay unas prácticas en grupo y que quería que los 5 formaran un equipo para completar la mazmorra. El protagonista ya se pone tenso porque sabe que Sion y Julius lo odian. Y la dupla ya empieza a quejarse con Liana por haberlo traído. Sion se irrita porque el protagonista lo ignora, pero Ignal usa una magia de ilusión para calmar los ánimos y les pide que al menos escuchen la propuesta. Liana explica que, con el talento de él, podría ser útil en la mazmorra, pero los otros dos se niegan a trabajar con el protagonista de cualquier forma. Entonces el protagonista se pone triste, viendo que lo están rechazando otra vez, a diferencia de Ignal, que parece ser más buena onda y comprensivo. Hasta piensa que los dos son unos perdedores, que no superaron la derrota. Y todavía le suelta un, no deberían menospreciar a quien los venció tan fácil, demostrando que mi espada es mejor que sus varitas. Para rematar, dice que aunque el protagonista tenga menos créditos que Liana, respeta la decisión de ella de incluirlo en el grupo. A diferencia de los tontos, Liana juega limpio y confiesa que quiere usarlos para conseguir fama y subir en la torre, ya que por alguna razón no logró un buen lugar en el festival. Y sigue diciendo que a ellos no les importa la academia y que ella los ve como inferiores. Por eso, viniendo de una familia importante, siempre tiene que lograr grandes conquistas y quiere convertirse en una Magic Vender. Ella sabe que todos ahí tienen la misma ambición, así que pide apoyo porque nadie más entiende las ganas de llegar a ese nivel. Después de la charla, ellos aceptan. Van a ayudar. Poco después, el protagonista regresa con sus amigos y les cuenta que va a hacer las prácticas con el grupo de Liana. Al día siguiente, el profesor avisa que van a abrir niveles más profundos de la mazmorra en 10 días. De esta manera, se pueden conseguir hasta unos 1000 créditos solo por derrotar a los guardianes de cada piso. Y Edward todavía le avisa a la banda que la cosa se puede poner fea, o sea, que pueden morir de verdad, porque en años anteriores unos monstruos bien siniestros se tragaron a 4 alumnos. Aunque los profesores estén al pendiente de las mazmorras, no se puede evitar cualquier accidente que pase. Pasan unos días y el grupo ya está listo para enfrentarse a la mazmorra, y Violet se mete de colada, diciéndole a Liana que a donde vaya el protagonista, ella lo va a seguir. Al final, los profesores avisan que va a haber unos campamentos seguros en cada piso, por si necesitan ayuda, y así abren oficialmente las prácticas, que van a durar una semana. Corta a otra escena y un tipo le informa a Kerriot que las prácticas de los estudiantes ya empezaron. El sujeto parece que está esperando a alguien, porque dice que la barrera del cielo ya casi se cierra. De vuelta con el protagonista, el grupo sale disparado como cohete y se lanza a un precipicio, pero la magia los detiene antes de que caigan, y se topan con una criatura tipo mantis religiosa, además de un ejército de insectos.
Entonces el protagonista piensa que debería servir de escudo para los magos, pero Inoue lo detiene, porque Liana empieza a pelear cuerpo a cuerpo y destruye a todos los bichos. Guinel comenta que, de la familia Owens House, ella es una excepción por pelear de esa manera. Mina, toda confiada, piensa que tienen que avanzar lo más rápido posible, porque los créditos no son tan importantes. Después, hay un flashback de cuando el profesor le estaba dando unos consejos a Wynne. Wagner había dicho que la magia más importante en una mazmorra es la de Search, para detectar cualquier enemigo. Y de vuelta al presente, el protagonista no siente la presencia de un jefe, y apenas Junis logra defenderlo, Inel ya se pone nervioso, porque sin magia se le complica rastrear a los enemigos. Ellos derrotan a varios monstruos e Inel piensa que el protagonista es más débil de lo que imaginaba, y le dice a Liana que tal vez ella se haya equivocado con él. La chica, muy tranquila, dice que tal vez sea porque él no tuvo tiempo de funcionar como escudo, pero que cuando lleguen a un nivel más bajo, con enemigos más fuertes, él va a demostrar de lo que es capaz. Por otro lado, los magos pueden usar las varitas para absorber la magia que los monstruos liberan cuando mueren, diferente al protagonista, que tiene que cargar un pedazo de los monstruos para confirmar que ya se los echaron. Entonces el protagonista se da cuenta de que la banda solo está matando a los monstruos y él no puede hacer nada, y se siente como un mochilero perdido en el grupo. Después de un día entero en la mazmorra, Liana piensa que deberían parar a descansar, así que Inel crea una ilusión en el lugar con unas llamas bien siniestras para ahuyentar a los monstruos. Luego, el protagonista empieza a repartir unas porciones de comida, pero Guinel prefiere que las deje en el suelo, porque para un elfo como él, ser tocado por alguien indigno es una ofensa. Colette intenta defender al protagonista, pero el tipo dice que solo considera digna a Liana. El protagonista le dice que se relaje, porque entiende que la cultura de los elfos es muy diferente a la de los magos. El protagonista piensa que los elfos se parecen a los enanos, porque son talentosos y vienen de una cultura donde solo ven valor en ciertas personas. Y su orgullo viene de Eleanor, que es la reina de los elfos y una de las Magic Vendors. En eso, una de las chicas dice que va a cubrir el rastro que dejaron y comenta que el objetivo del grupo es enfrentarse a unos monstruos llamados Lúmenes Naverus, que valen 110 créditos, y solo hay uno en toda la mazmorra. Están súper decididos a acabar con él, pero ella dice que quienes lo intentaron antes generalmente se rinden, así que es como un jefe final o algo así. Diana confiesa que formó el grupo para derrotar a ese monstruo. Así, ella le muestra a la torre de lo que son capaces. Al final, Mina dice que van a evitar pelear para ahorrar magia y que van a buscar el camino más corto al 10º piso de la mazmorra. El protagonista piensa que, aunque solo ganó 5 créditos hoy, está medio asustado con la idea de un jefe así, pero sabe que tiene que enfrentarlo si quiere ver a Alves. En una escena paralela, 2 tipos siniestros están mirando la cabeza decapitada de un profesor. Uno de ellos dice que hizo que el tipo sufriera el infierno. De vuelta con el grupo, siguieron su camino y llegaron al 10º piso. Solo que se toparon con un montón de cuerpos de monstruos. Se quedaron preguntando si otro grupo había pasado por ahí antes, pero el protagonista pensó que no había ningún rastro de magia o fuerza bruta usada para eliminar a las criaturas. Llegaron a la sala del jefe y se dieron cuenta de que alguien había liquidado al monstruo hace poco. Decidieron usar el Search para echar un vistazo al área. En ese momento, el protagonista se acordó de que el profesor había dicho que existe un monstruo que puede escapar del Search. De vuelta al presente, el protagonista mira hacia arriba y, de repente, un monstruo gigante empieza a cargar un rayo superpoderoso. El protagonista apenas logra bloquear el ataque, pero a Yunali le va peor. La banda empieza a atacar al monstruo de inmediato, pero este crea un agujero gigante en el suelo. Mientras todos caen, el protagonista decide ayudar a Yunali. Como él está inconsciente, hasta la gente del primer nivel de la dungeon siente un temblor en el lugar. El protagonista, después de caer, se da cuenta de que ya no está en el territorio de la academia. Terminó directamente en el 11º piso. Julius y Sam también se ponen tensos, ya que los pisos a partir del 11 pertenecen a los miembros de la torre, que son como los jefes, tan fuertes como los Vanders, que pueden ir a un lugar tan peligroso. Mientras tanto, Liana está herida y piensa que cayeron en el infierno,
literalmente. Colette se le acerca y piensa que tienen que reunirse con el resto del grupo otra vez, si no, la cosa se puede poner fea. Enseguida, vemos a Yunari soñando que los elfos lo tratan como basura, porque él piensa que es una vergüenza servir a unos magos mediocres. Justo en ese momento se despierta y ve que el protagonista derrotó a una serpiente gigante. El tipo se pone nervioso al ver que el protagonista derrotó al monstruo solo, pero como intentó ayudar, Yunari se enojó y le pidió que no lo tocara. Willy respondió que aunque lo odiara, no lo iba a dejar ir y quería curarle las heridas del brazo. Pero Yunari prefiere curarse solo. Y el protagonista piensa que las provisiones quedaron repartidas entre todos, así que tienen que buscar la manera de encontrarse en menos de 24 horas. Yunari dice que deberían esperar a que los rescaten, pero el protagonista cree que es mejor buscar a los amigos, porque con un monstruo como el que los atacó en el 10º piso, va a tardar mucho en llegar ayuda. En una escena paralela, una chava llamada Elisa le avisa a Weiner que el 8º piso fue atacado. Para empeorar las cosas, una criatura le arrancó la cabeza a varios miembros, así que ella no sabe si alguien sobrevivió a la invasión de monstruos en el 9º piso. Weiner piensa que si alguien mató a los profesores de la academia, es muy probable que todo esto haya sido planeado por alguien. En eso, llega Edgar y dice que tienen que cancelar las prácticas, porque todos los alumnos están en peligro. De vuelta con el protagonista, siguen caminando y Yunari se enoja con el protagonista porque le pidió que dejara de usar el Search. Yunari dice que tienen que estar atentos para que no haya otra emboscada, pero el protagonista, súper tranquilo, dice que él y Kiki pueden rastrear monstruos cercanos y eliminar a los que el Search no detecta. Yunari dice que no entiende cómo puede estar tan calmado en una situación así. Y Willy dice que es porque tuvo que esforzarse mucho para conseguir los créditos en la Dungeon y así poder seguir estudiando. Los dos son interrumpidos cuando Kiki le hace una señal al protagonista de que algo se acerca y, de repente, son rodeados por varios orcos demonio, que el protagonista empieza a matar en el acto. Yunari piensa que el protagonista transformó mucho conocimiento desconocido en algo conocido, gracias a la teoría, y entiende cómo se volvió tan fuerte de verdad. De repente, uno de los orcos está a punto de atacar a Yunari, que intenta invocar magia ilusoria, pero es inútil, no funciona, porque los orcos son ciegos y se guían por el olor. Al ver que el monstruo va a matar al tipo, el protagonista llega volando y salva a su compañero de un solo golpe. Enseguida, el protagonista le dice a Yunari que no se preocupe por eso, porque lo respeta y sabe que es talentoso. Pero Yunari, algo triste, dice que se siente un inútil y un verdadero paria. Justo en esta parte del anime no explican qué es, pero eso es lo que él dice. Poco después, muestran un recuerdo de Yunari entrenando solo. Aunque no tenía el nivel de un Vander, se esforzaba todos los días para ser como Eleanor. De vuelta al presente, Ginau se sincera con el protagonista y le dice la verdad. Él es el único elfo que quedó en la academia después de 6 años. Toda la banda siempre subió la torre y, para colmo, muchos lo tratan como la basura de los elfos. Ginau también confiesa que, para tener el nivel de los otros elfos, debería poder crear ilusiones de verdad, como la arena del torneo de magia. Pero, a diferencia de ellos, él solo puede crear ilusiones que no afectan nada, que solo sirven para distraer a los enemigos. Aún así, el protagonista piensa que tiene un talento increíble. Pero Ginau le echa en cara lo que la chica había dicho, que los estudiantes de la academia son como las obras de arte de la gente. Mientras tanto, Iana le explica lo mismo a Cal. La verdad es que ella solo tiene éxito en la academia porque la torre solo considera útil a quien destaca en algo importante, como crear nuevos hechizos, igual que hizo a Alves. Iana cuenta que incluso fue compañera de Alves, pero como la chava era más talentosa, subió rapidísimo. Volviendo con Will, Ginau suelta una bomba que lo deja impactado. Al igual que el protagonista, él creció junto con Eleanor y siempre estuvo súper enamorado de ella. Pensaba que iban a estar juntos para siempre, hasta el día en que descubrieron que ella tenía el poder de crear el bosque del rey. Entonces la gente importante separó a los dos, porque ella se volvió Vander. Desde entonces, él se mata por alcanzarla, pero hasta ahora solo se siente un inútil por no lograr subir la torre.
En ese momento, el protagonista se pone súper feliz y dice que ahora entendió todo. Sentía que algo conectaba a los dos, porque ambos pasaron por algo parecido con sus crashes. Wingnon le pide que se vaya y lo deje en paz, pero el protagonista, que tiene un corazón enorme, dice que va a cuidarlo hasta que se recupere, porque sabe que es un mago bien cabrón. Después de un buen rato peleando contra unos monstruos bien pesados, Wingnon se queda impresionado con la habilidad del protagonista y se da cuenta de que está recibiendo golpes porque él está ahí, protegiéndolo. Él hasta pregunta por qué el protagonista no se va de ahí, como todo mundo hizo con él. Pero el protagonista le dice la neta, es porque sabe que él es buena onda. De repente, Kiki avisa que algo se está acercando y Ginau, usando el Search, se da cuenta de que no detecta ningún monstruo. Entonces la banda se acerca y ve que están creando monstruos dentro de la dungeon. Y logran crear unos monstruos de fuego bien cabrones, llamados Toros Navalje. Bull dice que cada uno vale 11 créditos y que la torre los considera súper peligrosos. La fuerza física y la resistencia brutal a la magia hacen que sean unos bichos demasiado rotos. Pero el protagonista dice que lo único que puede con ellos es la magia ilusoria de los elfos. Solo que Ginau se siente mal, porque sabe que su magia está bien chafa. Con los ojos llenos de lágrimas, le dice al protagonista que sabe que es un inútil, pero el protagonista le da unas palabras de ánimo, diciendo que todos se equivocan para aprender. Ahí es cuando Ginau se da cuenta de que, aunque tengan el mismo sueño, son muy, pero muy diferentes. De repente, las criaturas atacan al protagonista, que intenta acabar con ellas, pero no puede. Ginau intenta usar su magia ilusoria, pero no pasa nada. En eso, los bichos hacen un ataque combinado que le da de lleno al protagonista. Aún así, él le da unas palabras de motivación para que lo intente de nuevo y le dice que cree en él. En ese momento, el tipo se llena de ánimo, porque aunque la gente de su raza no cree en él, con que el protagonista crea en él, ya es suficiente para seguir adelante. No va a decepcionar la confianza que el protagonista está depositando en él. Entonces Ginau lanza su magia ilusoria y ataca a los monstruos con unas raíces físicas. Y después de acabar con ellos, el tipo se arrodilla frente al protagonista, le pide disculpas por haberlo tratado mal hasta ahora y reconoce que es un mago muy chido, y le ofrece su respeto. El protagonista le dice que siempre lo veía entrenando y que lo admira un montón. Entonces Ginau deja el orgullo a un lado y los dos se dan la mano con firmeza. Luego, el protagonista usa un artefacto mágico para rastrear a la banda y Kiki recuerda el olor de los demás y los va guiando. Mientras tanto, Sion y Julius se empiezan a discutir, hasta que de repente se esconden. Sion recuerda que los demonios no pueden ser rastreados por el Search y justo en ese momento, aparece un montón de Evil Sentinels en el lugar. Sion se arma de valor y le dice a Julius que haga varios clones para que sirvan de carnada, porque él quiere acabar con todos esos tipos. Entonces logra crear a su guardián de fuego y, en una escena paralela, vemos a los estudiantes huyendo de los Evil Sentinels. Edgar logra proteger a un estudiante que casi se convertía en carnita asada, y después de salvarlo, se sube a un monstruo controlado por Wander y los dos salen corriendo hacia el 10º piso, que era justo a donde el grupo del protagonista ya iba. Para rematar, Wander dice que Kiki y su esfera están conectadas, así que se da cuenta de que, en realidad, están en el piso 11. Mientras tanto, Iena se siente súper mal, porque todo eso está pasando por culpa de su ambición. Pero Colette le echa unas palabras de ánimo diciéndole que no es su culpa, ya que ni siquiera fue invitada al grupo y aún así se les pegó. Regresando con el protagonista, sienten una presencia mágica y, al llegar a un lugar, se reencuentran con Sion y Julius. La banda se alegra de reencontrarse, pero al mismo tiempo están preocupados porque las chicas todavía andan perdidas por ahí. En un cambio de escena, vemos que alguien se acerca a las chicas y es el tipo decapitado. Para rematar, aparece otro sujeto misterioso que descubrimos que se llama Marcy, y el tipo sin cabeza es Headless. Marcy comenta que, por lo visto, el duque que había dejado para acabar con ellos falló en la misión, ya que no podían descubrir que los dos estaban ahí.
Las chicas preguntan quiénes son en realidad y ellos responden que son los villanos clásicos que aparecen por ahí porque quieren destruir el cielo falso que los magos crearon, refiriéndose, claro, al hechizo de protección que habían hecho. Sin pensarlo dos veces, Headless lanza un corte de oscuridad para intentar arrancarles la cabeza, pero justo a tiempo Will aparece y bloquea el ataque. El protagonista también intenta atacar, pero recibe un impacto directo y la banda lo cubre para que no se lastime mucho, porque Headless, aunque no tiene cabeza, está obsesionado con llevársela de ellos. Pero como más personas están llegando al lugar, María dice que tienen que largarse. Entonces Headless empieza a escribir palabras en el aire y, mientras María lo arrastra, él comienza a usar Gates, que es una magia secreta de teletransporte para invocar unos monstruos bien siniestros. Eso deja a todos en shock, porque aparece una criatura que vale 270 créditos, un gran duque. Ahí explican que la regla de la milésima parte es como la torre calcula los créditos. O sea, un monstruo con un crédito equivale a una persona con 1000 créditos. Pero el duque ahí vale 270, lo que sería como una persona con 270.000 créditos. En ese momento, el demonio ataca, pero la banda decide salir corriendo de ahí. Windal intenta ganar un poco de tiempo con sus habilidades, pero el monstruo destruye una barrera que él había creado. Ataca a Windal, pero el protagonista logra salvarlo a tiempo. Después de huir del lugar, Will comenta que ya había leído sobre el Gran Duque. El protagonista dice que él está casi en la cima de los monstruos demoníacos, por no decir que normalmente se encuentran en el piso 25 de la mazmorra. La banda se pone súper nerviosa y comenta que tal vez fue por culpa del gate que usó Headless. Después de un buen rato, el grupo apenas logra esconderse y vemos que los monstruos siguen buscándolos. Se ven en una situación bien complicada, pensando en cómo salir de ahí, ya que parece que el duque mandó un montón de centinelas a buscarlos en el lugar. Julius hasta parece medio desesperado, pero el protagonista dice que hay una salida, acabar con el Gran Duque, porque los demonios siguen una jerarquía de poder, y si no derrotan a los líderes, la cadena de mando se pierde. Eso hace que Julius piense que el protagonista está completamente loco, pero Will dice que tiene un plan para derrotar al monstruo. Eso molesta a Julius, quien dice que nadie confiaría en él. Pero Guinal defiende al protagonista, diciendo que confía en él porque ya lo ha salvado varias veces. Coleitan también piensa que deben apoyar al protagonista, lo que lo deja muy sorprendido. Para rematar, Gina le dice a Liana que ella dejó que el protagonista la tocara, así que espera que ella también confíe en él. Entonces Liana dice que siempre estuvo equivocada, porque más que ser el escudo del grupo, el protagonista es el verdadero líder. Aún así, Julius no confía mucho en el plan del protagonista y Will dice que necesitan su poder. Además, dice que si ayuda, le va a enseñar un secreto del poder de Alvis. Y entonces vemos al protagonista corriendo y atrayendo al monstruo. En eso, se encuentra con varios clones de Julius y el monstruo empieza a atacarlos. En ese instante, descubrimos lo que el protagonista le había contado a su amigo. Si Julius usaba la habilidad de clon, podía seguir conjurando los hechizos desde donde se quedó, aunque el clon se fuera al carajo. O sea, es una super ayuda para hechizos largos, porque si un clon cae, el otro ya sigue. ¿Y no es que el Julius original aparece justo cuando los clones están terminando de conjurar? Pero lanzar el ataque combinado no le hizo ni cosquillas. Para colmo, el protagonista intentó atacar a la bestia desde arriba, pero vio que las alas eran a prueba de todo. Él había estudiado sobre el monstruo en la biblioteca, ¿te acuerdas? Entonces intentan distraer al monstruo para darle más tiempo a Julius. Pero Julius fue directo al ataque y nada de daño. La banda se puso tensa porque ese era el ataque más fuerte que tenía. El protagonista se da cuenta de que la bestia es un jefe de verdad, 270 créditos. Pero recuerda que el ataque de hielo logró frenar un poco al monstruo. Con eso, ve una oportunidad para usar la velocidad e intentar darle al tipo. Pero el plan se fue al carajo, porque la chica sí le dio, pero el demonio tenía un escudo mágico. Ella salió volando, pero el protagonista logró atraparla en el aire. Y cuando iban a ser alcanzados, Kiki lanzó una barrera protectora. La barrera se rompió y el daño le pegó a los lentes del protagonista. Mientras tanto,
Los profesores llegan volando a la velocidad de la luz, viendo todo en la esfera del Gran Duque. Ellos se ponen súper preocupados, tipo, ¿qué hace un demonio de ese nivel aquí? Volviendo con Will, ellos cayeron al suelo, pero Hina ayudó a amortiguar la caída y el protagonista está tirado, devastado, viendo los lentes que Alves le había dado, todos destruidos. Entonces Eliana dice que se va a quedar para distraer al demonio y que ellos puedan escapar. Hina dice que va con ella y las dos se lanzan al ataque. Sion está súper nervioso viendo cómo la pelea se pone cada vez más difícil y piensa que los dos van a morir. Él cree que si ellos mueren, lo mejor es huir para no morir en vano. En eso, el protagonista le pide a Sion que le dé un golpe, porque está temblando de miedo por haber perdido los lentes. Sion aprovecha y le da unos buenos golpes, y eso hace que el protagonista recupere el valor para pelear. Neta, casi se hacía del susto, de verdad. Entonces le pide a Colette que cuide a Kiki, porque él va a pelear. Él no entiende cómo dejó de tener miedo de repente, pero Colette le dice que siempre tiene miedo, solo que ni sabe lo que es porque usa una varita. Ella dice que, a diferencia de él que usa espada y tiene que irse al cuerpo a cuerpo, él se enfrenta a monstruos más grandes que él. Aunque le diga inútil y todo eso, él tiene mucha valentía. Después de esas palabras, la chica va a ayudar en la pelea y Sion se queda pensando que ella tiene toda la razón. Mientras tanto, el protagonista piensa que tiene que arrancarle las alas a la criatura para romper su defensa. Y es en ese momento cuando Colette llega para echar una mano. El prota piensa que, aunque no tenga los lentes y esté muerto de miedo, tiene que ganar porque le da mucho más miedo perder y ver a sus amigos morir. En eso, el demonio carga unos rayos y se los lanza al protagonista, pero él es muy rápido y salta en el aire. Colette lanza un hechizo para potenciar su ataque y el protagonista le atina de lleno y corta una de las alas del demonio. Entonces Sion logra invocar a su guardián para acercarse y lanzar un ataque de fuego poderoso. Pero no sirve de nada y todavía recibe un golpe. La banda se queda en shock al ver que ya no hay nada más que puedan hacer para derrotar al tipo. Pero entonces el protagonista ve un cristal cerca y, al mirar hacia arriba, ve a Rusty. El protagonista tiene un flashback que muestra que tiene una habilidad especial desde niño. Will entiende que su espada también funciona como una varita mágica. Entonces Justa le pide a Sion que le lance un hechizo de fuego y, cuando toma la espada, esta empieza a absorber el ataque de su amigo. Ahora tiene una espada de fuego. Se lanza contra el monstruo esquivando todo, entiende de lo que es capaz y suelta el golpe final. Clava la espada en la criatura, partiendo al demonio en 2 pedazos. Todos se quedan boquiabiertos, impactados por lo que acaban de ver. La espada del protagonista vuelve a la normalidad y él se pregunta qué diablos pasó ahí. Pero no hay tiempo para celebrar, porque una horda de monstruos centinelas y orcos viene corriendo hacia ellos. Iana piensa que ya no tiene fuerzas para pelear contra esas criaturas. Uno de los demonios iba a atacar a Julius, pero de repente varias luces empiezan a brillar en el lugar. Una invocación divina aparece y destruye a todos los demonios ahí. En eso, unos tipos encapuchados también llegan. Los profesores llegan enseguida y se quedan en shock cuando uno de los encapuchados se quita la capucha. Es Aaron, líder de la facción de la luz y conocido como el rey de los Benders, porque es el más viejo de todos. El protagonista se queda impresionado de tener al rey de los Mayabenders y la varita más poderosa de todas justo enfrente de él. La banda empieza a idolatrar al tipo porque es como un dios para todos en el reino. Entonces el protagonista ve que alguien llega con él y se presenta como Finn. Mientras tanto, Mercy y Hedy celebran que lograron escapar a tiempo. Ellos mencionan que lograron agarrar una espada que estaban buscando. Al día siguiente, explican que murieron 11 personas, todos profesores que salvaron a los alumnos. Y para decir la verdad, hubo pocos heridos. El grupo del protagonista está en la enfermería preguntándose quiénes eran Mercy y Hedy, ya que esos tipos tenían poder para mandar a los profesores de la academia al otro mundo si querían. Julius piensa que si Aaron no hubiera aparecido, todos ahí habrían terminado como carnita asada. Liana dice unas palabras de ánimo y comenta que esa no era su misión, que solo juntó a todos para tener un reconocimiento de la torre y terminó poniendo a todos en peligro.
Pero a pesar de eso, ella ayudó al protagonista a descubrir su poder y al final de cuentas formaron un muy buen equipo. Ella dice que la línea de caballeros de su familia le tiene gratitud y respeto a él. De la nada, la chica tiene hambre y Colette le da unas manzanas. Pero resulta que es bien tragona y se come todas las manzanas diciendo que el combate cuerpo a cuerpo hace que necesite mucha comida para recuperar energías. Todos se quedan medio decepcionados con su respuesta, porque la chica no era tan perfecta como pensaban. Hinao Nao dice que también se sorprendió la primera vez que la vio comer, porque come como un cerdo. La chica cambia de tema y dice que ganaron gracias al coraje y esfuerzo del protagonista. Pero Julius, como siempre, dice que el protagonista estaba temblando de miedo. Y no deja de hablar hasta que Colette le lanza una manzana en la boca para que se calle. Mientras tanto, Sion pregunta qué tipo de poder fue ese que absorbió su magia. Liana cree que no fue un poder, ni un hechizo. Julius se enoja y dice que ella pudo haber dicho eso antes para evitar todo ese drama, pero Kiki se le avienta encima por ser tan fastidioso. Will dice que ni él sabe qué pasó, que en ese momento se quedó en blanco. Las chicas piensan que debería preguntarle a un profesor. Entonces el protagonista pregunta por Finn, porque les parece raro que un chico ande con el rey de los Benders. Liana dice que leyó en unos libros sobre personas como Finn, que vienen de una aldea y no pueden usar magia igual que el protagonista, pero son muy buenos en las mazmorras. Ellos tienen un pacto con la Torre de Magia desde la época de la Reina Maga y ayudan a la torre como guías dentro de la dungeon. Incluso hay rumores de que sin su ayuda, nadie logra llegar al fondo de la mazmorra. El protagonista piensa que quiere saber más sobre el poder que usó y sobre el chico con quien habló. Más tarde, en la noche, Finn llega al caldrón y dice que su expedición llegó hasta el piso 49 de la dungeon y cree que Aaron es un líder bastante exigente. Él entrega una espada que encontró, conocida como la Matadora de Magos. Luego el tipo todavía cuenta que en el piso 40 se toparon con unos sujetos siniestros, hubo una pelea muy intensa y, por lo visto, la espada no nació ahí en la dungeon. El asunto es que él cree que están haciendo unos experimentos allá abajo. Después de guardar la espada, el sujeto se pone serio y pregunta por qué el caldrón no había contado nada, ya que lo acordado era que los magos eran de ellos y Finn se encargaba de las espadas, o sea, obviamente refiriéndose a nosotros como el prota. El caldrón suelta que el prota está bien clavado en hacer una varita para alcanzar a Tose y convertirse en un Magic Vender. Y Finn dice que es la primera vez que escucha a una espada queriendo convertirse en varita. El caldrón confirma que la situación está bien rara y el tipo dice que va a dejar el asunto en sus manos, pero avisa que va a estar al pendiente y se va a meter si es necesario. Al día siguiente, aunque está todo golpeado, el prota sigue entrenando como loco. Colette llega para darle un toque porque el tipo no se está quieto. Las ganas que tiene de llegar a la torre son una locura. Mientras tanto, los demás lo observan desde la ventana y se preguntan qué clase de ser es el prota, porque no parece mago, pero tampoco es una persona normal. De repente, Sion le grita al prota que va a retarlo a un duelo y se avienta por la ventana. Pero por el dolor de las heridas se arrepiente en el momento y Colette le dice que ni lo piense, ya que los dos están bien mal. Pero el tipo, todo orgulloso, responde que si el prota puede pelear y seguir entrenando, él también puede. Sion le dice al prota que cumpla la promesa, ya que en el festival de magia él había dicho que iban a pelear otro día. El prota termina aceptando y los dos empiezan a darse de golpes. Pero los profesores vieron la pelea y entonces los dos salen corriendo porque saben que les va a caer una suspensión de esas buenas. Durante varios meses, todos siguieron con la rutina normal en la academia. Hasta que un día, Warmer comenta que ya ha pasado un buen rato desde el incidente en los entrenamientos. El profesor les da unas palabras de ánimo, diciendo que a pesar de lo que pasó, no pueden desanimarse. Y como el año escolar ya está por terminar, van a empezar con el primer día de los exámenes de graduación de la academia. El prota se motiva un montón, pensando que va a pasar el examen para por fin encontrarse con Alves, su amada. Un tiempo después, el grupo regresa a la mazmorra, y ahora sí, trabajando en equipo, logran derrotar al jefe Naveros. El tiempo va pasando, naturalmente, y Will está súper enfocado en sacar la calificación perfecta para poder subir la torre y finalmente alcanzar a Elfie.
Pronto, la temporada de exámenes está por terminar y los profesores están impactados porque Will Salford es el único estudiante con calificación máxima en absolutamente todo. Warner está todo emocionado y la profesora Elisa aprovecha para felicitarlo, porque después de tanto esfuerzo, por fin va a cumplir su sueño. Mientras tanto, Julius y Sion están reunidos con la directora, quien felicita a los dos porque derrotar al guardián del piso con una agenda tan llena no es para cualquiera. Pero, al recibir su varita, Julius suelta que solo entró en esto porque ya tenía su lugar asegurado en la torre, ni siquiera necesitaba haber enfrentado a Naveros. Entonces Sion ya empieza a provocar, diciendo que si él no estuviera ahí, nadie se daría cuenta, porque su hielo se derretía en un abrir y cerrar de ojos. O sea, no sirvió para nada. Julius no se queda callado y le recuerda a Sion que él solo se escondía detrás de los demás para lanzar bolas de fuego. Como siempre, los dos empiezan a discutir y la directora comenta que se nota cuánto se preocupan por Will, lo que hace que los dos se enojen aún más. Por otro lado, Will está estudiando como loco. Lleva días sin dormir, pero no quiere bajar el ritmo porque sabe que un solo punto puede cambiarlo todo. Colette intenta convencerlo de que se relaje un poco, pero Will le explica que, gracias a Liana y a los demás, logró la máxima calificación en las prácticas, así que ahora tiene que esforzarse el doble para no echar a perder la ayuda que le dieron. El host le recuerda que también ganó puntos en hechicería después de vencer al profesor Edward, pero Will insiste en que todavía le falta un punto y necesita asegurarlo. En eso, el host le arranca un cabello blanco y le advierte, si no descansa, se va a poner canoso rapidito. Colette se pone furiosa, pero el host solo dice que está haciendo lo que siempre hace y le pregunta si ella quería haberlo hecho. Ella se queda toda apenada y el host termina ganando esa discusión. Diana le comenta a Wickham que después de derrotar a Naveros, pueden subir a la torre con la cabeza en alto. Wickham responde que ni fue un problema tan grande, ya que antes ya se han enfrentado a cosas peores. Mientras caminan, Wickham nota que Liana ha cambiado bastante y ya no parece tan tensa. Ella está de acuerdo y dice que él también ha cambiado, ya que antes siempre se escondía detrás de una sonrisa, pero nunca bajaba la guardia con nadie. Wickham confiesa que la culpa de eso es de Will, porque aquel día el chico le mostró que hasta él puede equivocarse feo y desde entonces se ganó su respeto. Liana agrega diciendo que ella también aprendió mucho de Will y que ahora entiende que el miedo sí puede transformarse en valentía. Ellos se preguntan qué estará haciendo Will y Wickham adivina la respuesta. Seguro ese ratón de biblioteca está estudiando. En la noche, Colette va a llevarle algo de comer a la biblioteca, toda preocupada. Cuando llega, ve que Will se quedó dormido de tanto estudiar y aprovecha para taparlo con una cobija. Ella revisa si de verdad está dormido y, al ver que el camino está libre, decide que es una oportunidad de oro. Cuando ella intenta robarle un beso, el host aparece de la nada para interrumpir. Ella intenta dar la típica excusa de que solo estaba acomodando la cobija, pero el host, que no quiere que nadie le tire la onda a su amigo, dice que juraba haber visto otra cosa. Colette cambia de tema y dice que solo está preocupada porque Will se exige demasiado y siempre termina lastimándose. Ella confiesa que no le gusta mucho eso de la magia, porque Will siempre anda detrás del paria como si estuviera embrujado, mientras ella solo se queda ahí en la torre esperando. Ella siente lástima por Will y el host termina estando de acuerdo. Mientras tanto, allá en la cima de la torre, el paria se encuentra con Eleonor, que ya llega criticando y diciendo que es raro verla fuera de su cuarto. El paria le pregunta si todavía está resentida por haber perdido aquel duelo, y Eleonor le responde diciendo que solo perdió porque solo se podía usar magia de hielo. Si hubiera sido otro elemento, ella habría ganado. De repente, se le aparece diciéndole a todos que bajen la voz y se quiten del camino porque él va pasando. El paria pregunta qué están haciendo ahí, y Cell dice que el motivo es obvio y debe ser el mismo que el de ella. Terminalia ya está llegando y necesitan prepararse para el ritual, porque la barrera está a punto de desaparecer. Para terminar, el profesor Edward prepara el material para el examen final y el tema va a ser los orígenes de la magia. Al día siguiente, él entra al salón y ya avisa de una vez, el examen solo tiene una pregunta y quien la responda bien gana 6 créditos. Deja claro que no quiere saber de dudas y que es hora de demostrar lo que aprendieron en 6 años de academia. Cuando entregan los exámenes, la banda se sorprende con la pregunta, ¿qué es la magia? A pesar de ser un tema profundo,
Todos están confiados en que pueden responder. Al final de cuentas, esa es una respuesta que cualquier mago o elfo terminaría encontrando. El detalle es que quien no le entra a la magia no tendría ni idea de cómo responder. Los amigos de Will están súper preocupados, preguntándose qué va a hacer de él, mientras el chavo está ahí, con la mente en blanco. Al final de cuentas, esa pregunta no está en los libros. Will no quiere saber nada de rendirse. Piensa en la elfa, en la promesa que hizo, y empieza a escribir lo que siente. Para él, la magia es un milagro inalcanzable, algo tan bonito como cruel. Es lo que está más allá del esfuerzo humano, y él tiene fe en que, si no se rinde, va a entregar algo igual o hasta superior a lo de ella. Termina escribiendo que, para él, la magia es. Y ahí nos dejan con ese suspenso que mata. La escena cambia, y Warner va a reclamarle a Edward, preguntándole qué onda con ese examen. Edward, todo cínico, dice que solo preguntó lo básico que cualquier aspirante a la torre debería saber, y que se decepcionó porque 4 de cada 10 alumnos reprobaron. Warner se pone furioso porque sabe que él hizo eso solo para fregar a Will. Le pregunta si a Edward no le da vergüenza, pero el otro se burla y dice que están locos por querer mandar a la torre a alguien que ni siquiera usa magia. Según él, mandar a Will para allá sería como mandarlo a un cementerio de varitas solo para ser conejillo de indias. En un mundo de magia, una espada nunca va a ser una varita, y les advierte que tanto Warner como la directora están mal de la cabeza. Simplemente le arrancó un sueño que nunca se iba a cumplir. Y aquí viene lo peor, en la lista de reprobados, ahí está el nombre de Will. Termina con 7.199 créditos, y el acceso a la torre le es negado por solo un punto. El chavo queda destrozado. Pasa el tiempo y, en medio del jardín, el host va a hablar con él para avisarle que ya arregló sus lentes. Will se desahoga, preguntando si vio lo cruel que fue Edward. Está frustrado porque sabe que nunca iba a poder responder esa pregunta como el profesor quería, y ahora su promesa está en riesgo. El host le da ese abrazo de amigo y le dice que nada va a quitar el dolor ahora, pero que siempre va a estar cerca. Mientras tanto, Colette se une a Ighin y Diana para tratar de encontrar a Will, pero nadie sabe nada de él. Julius aparece y dice la verdad. En esa época, quien no logra subir a la torre generalmente desaparece de la academia. Empieza a quejarse, diciendo que está perdiendo el tiempo buscando a un inútil y que Will huyó como un cobarde. Ighin no aguanta y le dice que se calle, advirtiéndole que no insulte a los amigos de un elfo. Julius pregunta si Ighin quedó hechizado por lo que Will hizo en la mazmorra, recordando que ahí la magia lo es todo y que una espada no tiene lugar. Sion se queda mirando fijamente a Julius, serio, y Julius dice que los dos son iguales, ya que ninguno de ellos soporta a Will. Sion admite que Will lo saca de quicio y que le hubiera gustado hacer que el chico comiera polvo, pero que Edward le quitó esa oportunidad, y eso es lo que le molesta. Warner llega y les dice a todos que se diviertan, ya que es la Terminalia, y dice que él mismo va a buscar a Will. La ciudad empieza a celebrar el Año Nuevo y la comentarista del evento, Claire, una maga de alto nivel de 27 años que no pierde la oportunidad de decir que está soltera, empieza a quejarse de que sus amigos la dejaron plantada, usando a los alumnos como excusa. Ella se refiere a Warner y Edward, recordando que de niños eran uña y carne, pero enseguida recupera la compostura para no pasar más vergüenza. Claire cuenta la historia de los antepasados que vivían en paz, hasta que llegaron invasores del cielo. Cuando todo parecía perdido, apareció la gran Mercedes y 5 magos poderosos que sellaron el cielo y expulsaron a los invasores. Eso fue hace 500 años. El grupo de la facción de fuego se encarga de que todo salga perfecto. Y allá en la torre, el soberano Cariot y los demás se preparan. Claire les pide a todos los magos que levanten sus varitas y unan fuerzas. Exactamente a la medianoche, los Magia Bender inician el ritual supremo de la Gran Barrera. La protección se renueva y el año nuevo comienza con fiesta. Pero de repente, el clima cambia. Un texto extraño aparece en el cielo, diciendo «Feliz Año Nuevo». Todo se vuelve sombrío y empiezan a abrirse portales. Monstruos y demonios empiezan a salir por todos lados, desatando un caos total en Arden. Mientras el caos se apodera de todo, los responsables de este desmadre sueltan la verdad. Este es el momento perfecto para un banquete infernal. El plan de estos tipos fue quirúrgico, porque ahora que los Magia Bender acaban de gastar toda su energía para crear la barrera, están completamente agotados. Es la típica historia, los héroes salvaron al mundo, pero se quedaron sin una gota de mana para defenderse de lo que vino después.
Ese fue el final del episodio. Comenta la palabra, parte 2, para que sepa que llegaste hasta aquí y quieres ver cómo sigue este desmadre, y te voy a dar un corazón en el comentario. Suscríbete y activa la campanita para no perderte el próximo capítulo, porque el hype apenas está empezando. Sin más rodeos, Rebobina se despide y hasta la próxima.